Hola, muy buenos días. Hoy estamos hablando sobre autismo y especialmente queremos hablar sobre aquellas barreras que se presentan en los procesos de comunicación recíproca. Mi nombre es Hugo Enamorado, neuropsicólogo clínico, director científico del Centro Bandura, y en esta parte del video nos encargaremos de entrar a profundidad sobre algunos elementos puntuales y pertinentes sobre la comunicación, la vinculación social, afectiva y cognitiva de los usuarios y los sujetos con autismo, así como las estrategias para abordarlo, qué hacer en casa, cómo estimularlo en casa, qué hacer en el colegio o en las instituciones educativas y cuál sería el enfoque terapéutico pertinente para cada uno de estos casos. Bienvenidos. ¿Qué es la interacción social y cómo se relaciona con el autismo? Mucho se habla sobre autismo. Es un tema bastante importante y con un alto impacto en nuestra sociedad, ya que durante los últimos años se ha logrado visibilizar de una forma más consecuente y responsable todo el impacto que genera para las personas el identificar si tiene o no algún tipo de diagnóstico relacionado con el espectro del autismo. Las técnicas, los mecanismos y los procedimientos que la ciencia ha desarrollado durante los últimos años ha permitido que se logre visibilizar de una forma más objetiva, lo que implica hablar de autismo, específicamente del trastorno del espectro del autismo. Dentro de todo lo que se ha dialogado y que se ha concertado frente al autismo, hay algunos elementos que son pilares esenciales para su diagnóstico, dentro de las habilidades comunicacionales. Específicamente, la interacción social, que viene a ser precisamente la forma en la que el individuo percibe, reconoce y se vincula con el mundo. No solamente con el mundo físico, también con el mundo social, con el mundo emocional. Y de esa manera, el individuo o el sujeto que tiene un diagnóstico de trastorno al espectro del autismo logra desarrollar y estructurar patrones de conducta o patrones cognitivos que le favorecen su vinculación con el medio ambiente o con el contexto social. En línea de lo anterior, la interacción social implica no solamente un ejercicio lineal en el que o el contexto va al sujeto o el sujeto va al contexto. Esta es una interacción bidireccional. A partir de esa bidireccionalidad es que el sujeto desarrolla sus habilidades cognitivas. A este proceso bidireccional denominaremos interacción social recíproca. Esta interacción social recíproca permite que el sujeto, en la forma en la que se relaciona con el otro y el otro se relaciona con él, construya, fortalezca y desarrolle sus elementos particulares de su desarrollo social, emocional, cognitivo y personal. No obstante, cuando entendemos que en el autismo hay unos elementos de comunicación social y de habilidades de socialización que no necesariamente se circunscriben al desarrollo neurotípico de la comunidad, vamos a encontrar allí barreras o falencias específicas para esa interacción social recíproca. Es decir, yo socializo, pero socializo a mi modo, socializo bajo mis propias reglas sociales o socializo bajo mis propios medios o canales de comunicación. Esto pues evidentemente se ve reflejado en escenarios en donde el núcleo familiar más cercano, más próximo, logra tener un mejor proceso de comunicación con el sujeto que tiene autismo, mientras que cuando el sujeto se ve en otros entornos, como la escuela, el entorno social, se presentan con mayor fortaleza o con mayor vehemencia barreras o dificultades en los procesos de interacción social. Esa interacción social recíproca implica recibir la retroalimentación del otro en un ejercicio comunicacional fluido que, como lo hemos mencionado previamente, tiende a generar falencias cuando los medios y canales de comunicación que utilizamos no son los mismos y no responden a las mismas reglas. ¿Cómo es la interacción social en el autismo?
social conmigo. Esto va a generar evidentemente situaciones sociales en las que no logro incluirme, o más bien no me logran incluir de manera fluida a estos escenarios sociales. Uno de los elementos fundamentales para la comunicación y la interacción social recíproca tiene que ver con la forma no solamente en la que se transmite una idea, sino en la manera en la que se genera un vínculo entre el sujeto con su interlocutor. Este vínculo no necesariamente se da de forma tradicional, es decir, no se da a través de la expresión de una idea que transmita un sentimiento o una emoción. En el caso de las personas con autismo, este vínculo puede ser un escenario muy simple, muy sencillo, pero altamente simbólico, como el hecho de involucrarte en alguna de sus características de desarrollo conductual. Involucrarte en alguna práctica social genera para la persona con autismo ese vínculo o esa conexión. Pedirte que te involucres, que te conectes, que te untes para él o para ella implica una expresión de afecto que difícilmente puede ser analizada y comprendida si no lo asumimos desde la implicabilidad de las carencias en la expresión de la emoción, pero en la fortaleza que tenemos para poder construir patrones de conducta particulares que terminan siendo las características propias de esa persona. En este caso o en este punto, recuerdo una historia que nos fue compartida por un terapeuta en la que uno de sus pacientes logró transmitir emociones y pensamientos complejos a través de escenas y diálogos de películas de Disney. ¿Esto qué quiere decir? Para ese sujeto, las películas de Disney comprendían parte de sus ideas fijas y sus ideas obsesivas, lo cual había generado para él el lograrse aprender escenas y diálogos particulares de varias películas. Esa conexión se dio entre este sujeto y su familia cuando él de manera espontánea empieza a expresar y a decir diálogos particulares que evidentemente no era una expresión verbal directa de él, pero que sí transmitía con una alta carga sensitiva emocional un significado para él. Esto quiere decir, la conexión emocional que se presenta en las personas que tienen autismo dista mucho de las formas tradicionales en las que nosotros, las personas neurotípicas, logramos establecer este tipo de conexiones. En la neurodiversidad, en la forma diversa en la que el autismo se manifiesta, la forma en la que yo conecto emocionalmente con el otro responde a las características particulares en las que yo he creado y en las que yo he construido mi forma de entender el mundo. Una roca, un fragmento de una película, una mirada a los ojos por pocos instantes, es esa conexión emocional que esa persona está teniendo contigo y que debemos estar muy prestos y atentos para identificarla y reconocerla. ¿Cómo podemos estimular la interacción social? Punto, es importante que hablemos sobre aquellas estrategias que nos permiten estimular y fortalecer la interacción social recíproca entre las personas con autismo y la comunidad. Para ello, es importante que lo pensemos en 3 escenarios puntuales. El primero de ellos tiene que ver con el sistema educativo. Cuando hablamos del sistema educativo, tenemos que propender porque la institución reconozca las características del desarrollo social, cognitivo y emocional del sujeto que está allí. Esto evidentemente con todos sus estudiantes, pero con un especial énfasis en aquellos que tienen autismo. Esto nos permitiría entender y comprender cómo funciona su mente y cómo nosotros como institución educativa nos podemos preparar
para favorecer ese desarrollo integral. Reconocer los tiempos de procesamiento, reconocer las características de su proceso de aprendizaje, reconocer esas características del desarrollo comunicacional y del lenguaje, tanto verbal como no verbal, permite que yo como institución desarrolle y construya estrategias para fomentar una adecuada integración dentro de todo el escenario social en la institución educativa. Reconocer no solamente sus ideas, que a veces tienden a ser fijas, pero que podemos compartir entre todos para generar intereses en común que nos permitan, frente a esos intereses en común, poder desarrollar prácticas de interacción social. Esa es una de las mejores estrategias que podemos desarrollar en la institución educativa. Otra de las estrategias de intervención específicas y favorables para fortalecer la interacción social recíproca es el reconocimiento de las características de comunicación de cada individuo, sus prácticas, su lenguaje pragmático, su lenguaje no verbal, permite el reconocimiento de esas herramientas y de esos elementos puntuales que utilizamos para comunicarnos y que en virtud de eso nos permite como comunidad incluirnos a las características que dentro de su forma de comprender la realidad le permiten comunicar. De igual manera, entender que podemos interactuar a través de otros canales de comunicación verbal, visual, pictográfico y no verbal va a permitir que podamos desarrollar parámetros que nos permitan anticiparnos a la conducta, anticiparnos a la comunicación y desarrollar ejercicios de comunicación efectiva con toda la comunidad. ¿Cómo sería un proceso terapéutico? Es importante entender que los mecanismos de trabajo, tanto terapéutico, en casa o en el escenario escolar, deben desligarse de aquellos paradigmas tradicionales en la intervención. Pretender desarrollar un canal de comunicación, fortalecer la interacción social recíproca en la comunidad con autismo, debe verse no solamente desde la óptica de la necesidad de la persona con autismo de desarrollar un canal de comunicación eficaz y efectivo. Tiene que también entenderse como una responsabilidad social que nosotros, el contexto, debemos tener para con la comunidad con autismo. Incluso, no solo con la comunidad con autismo, con toda la comunidad con neurodivergencia. Es decir, aprender lengua de señas, aprender lenguaje braille, aprender comunicación pictográfica para la comunidad con autismo. Es un escenario mínimo frente a la responsabilidad social que tenemos para con la comunidad. Esto implica que debemos ser capaces como sociedad de acercarnos a los canales de comunicación que cada persona tiene. Querer entender a otro sujeto implica querer aprender cómo ese sujeto se comunica. Si bien es cierto, en el autismo, algunos elementos de la interacción social y de la intencionalidad comunicativa pueden estar presentes, todos los sujetos se comunican de formas diversas y es nuestro deber buscar esos mecanismos y esos escenarios en los cuales podamos aprender a comunicarnos con la comunidad con autismo y a partir de allí construir canales de comunicación eficaces y eficientes para la sociedad. En este punto, la interacción social recíproca implica una corresponsabilidad entre todos los sujetos que estamos inmersos en la comunicación y en la interacción social con las personas que tienen trastorno del espectro del autismo. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber entender cada uno de esos escenarios en donde el sujeto se desenvuelve. Las personas con autismo no son niños necesariamente, también son adolescentes, son adultos jóvenes, quienes trabajan, quienes asisten a una universidad, quienes tienen sus emprendimientos, quienes
evidentemente asisten a una terapia, tienen una familia, quieren desarrollar y tener una nueva familia. Y todo ello, cada uno de esos escenarios, propende y propone una urgida necesidad para que el entorno social desarrolle prácticas de comunicación tendientes a una adaptabilidad para con las personas que tienen diagnósticos de neurodiversidad, en este caso, trastornos del espectro del autismo. Es nuestra responsabilidad compartida. La comunicación es precisamente eso, un ejercicio común, un ejercicio en el que todos desarrollamos una práctica para transmitir ideas, pensamientos, emociones, experiencias, y debemos como grupo, como escenario común, desarrollar las estrategias para que de forma unida logremos establecer y crear un mecanismo y un vínculo que nos permita comunicarnos de una manera adecuada. Importante, y muy importante, entender que esta comunicación y esa interacción social recíproca va a depender de las características, de las particularidades del sujeto, pero que va a requerir del trabajo y de la intención también de la sociedad para lograr y querer entender a las personas. Es importante entender las particularidades de cada sujeto con autismo, porque evidentemente no hay dos personas con autismo con las mismas características, y esto genera en ese sentido una necesidad de individualización y de particularización en cada caso y en cada sujeto. Pero esto lo que hace es que enriquece nuestras habilidades de comunicación, porque nos plantea escenarios y panoramas más amplios en donde aprendemos a comunicarnos de formas diversas y de formas mucho más fluidas, en diferentes formas que incluso previamente no nos habíamos imaginado que podríamos utilizar para comunicarnos. ¿Te ha gustado el video? Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo, por este espacio. Deseo que en este mes de abril y en este año y en todos los momentos que tengamos, fortalezcamos los mecanismos para crear una sociedad más incluyente, una sociedad más adaptativa y sobre todo una sociedad más sensible a las diversas formas que tiene nuestra mente para comprender la realidad. Muchas gracias.